Después de haber visto la teoría de lo que viene siendo un óvalo, vamos a empezar a realizar nuestra práctica de cómo hacer un óvalo conociendo su eje menor y conociendo su eje mayor. Para esta práctica vamos a necesitar un compás, de preferencia que tenga portalápiz y que sea de precisión. Vamos a requerir de lo que viene siendo un escalímetro. Si no tienes escalímetro, puedes utilizar regla. Vamos a utilizar escuadra profesional, de preferencia de este tipo. Puedes utilizar este tipo de escuadra que no es profesional y que para el caso de estas prácticas, como muchos de nosotros no tenemos respirador en nuestra casa, tendríamos que trabajar con una mesa y por lo tanto es válido que utilices estos equipos. Es mucho más sencillo utilizar lo que viene siendo un respirador para realizar este tipo de prácticas. Pero debido a que estamos trabajando con algunas prácticas de tarea, pues tendríamos que realizarlo con nuestras herramientas, con lo que tengamos en casa. También recuerda que vamos a utilizar lo que viene siendo un lápiz HB. Para esta práctica necesito que pongas mucha atención, ya que hay líneas que deben ir tenues, ya que serían líneas base solamente. En este caso yo estaré remarcando un poco más las líneas para que en el video sea claro lo que estoy dibujando en nuestro dibujo, en este caso en nuestra lámina. Para eso necesito que pongan mucha atención. Vuelvo a repetir, las líneas van a estar muy marcadas, pero les voy dando indicaciones de líneas que deben de ir tenues gracias a tu lápiz. Recuerda que ya vimos en las prácticas cómo realizar líneas tenues. En este caso vamos a empezar a trabajar con nuestro óvalo conociendo lo que viene siendo su eje menor. Para hacer un óvalo conociendo nuestro eje menor, primero vamos a indicar una medida. En este caso no vamos a tomar una medida, solamente voy a hacer una línea. Esa línea es nuestro eje menor, ¿sale? Entonces nuestro óvalo quedaría en horizontal. En este caso quedaría de esta manera. Conociendo lo que viene siendo esa línea, vamos a utilizar lo que viene siendo nuestro compás para buscar algo que se llama la mediatriz. La mediatriz es el punto que cruza justamente al centro de esta línea y que la divide a la mitad, exactamente a la mitad. Tú podrías creer que podríamos utilizar la regla, el escalímetro o una escuadra graduada para tomar la medición del punto A al punto B. Pero hay una forma más sencilla de hacerlo y más exacta. Para poderlo hacer necesitamos nuestro compás. Y tenemos que abrir ese compás más de la mitad de nuestra línea principal. En este caso nuestro eje menor. Recuerda que siempre debe de ser más de la mitad. Si te fijas, yo lo estoy abriendo aproximadamente a 3/4 de nuestra línea. Para trabajar necesito marcar una línea en este punto y marcar una línea en este punto. ¿Sale? Para marcar la otra línea que debe de hacer un cruce o un vértice de esas líneas, me voy del lado contrario. Si te fijas, ahora mi compás lo tengo en el lado contrario. Y voy a marcar una línea aquí y voy a marcar otra línea en este punto. Si te fijas, en este caso ya tenemos dos vértices que se hacen gracias a estas líneas que acabamos de hacer con nuestro compás. Esas líneas, si yo las uno del centro de cada línea que se hizo, en este caso del vértice, pasando por el centro de la línea contraria, o hasta el punto contrario más bien, tendríamos la división de nuestra línea principal. En este caso, todo esto que estoy haciendo son líneas base solamente. Recuerda no marcarlas mucho, tienen que ser líneas tenues. Para eso yo voy a utilizar, en este caso, este lápiz rojo para poder indicar lo que viene siendo las líneas bases que voy a marcar para este dibujo. Y que en este caso tú debes de hacerlo lo más tenue posible
debido a que al final pueden borrarse esas líneas para que quede más estético nuestro óvalo. Marco lo que viene siendo esta línea y si te fijas y nosotros midiéramos nuestra línea central, nos indicaría que esta parte mide exactamente que la parte de abajo. Ahora sí, ya encontramos nuestra mediatriz. Lo que seguiría a hacer, que también es que son líneas base, en este caso lo voy a hacer con mi lápiz rojo. Voy a abrir desde el centro, desde este vértice central hasta una de las orillas. Vamos a poner hasta aquí. Y tenemos que hacer un círculo que llegue desde el punto A, que sería este de aquí. Recuerda que debe de ser muy preciso. Entre más preciso seas con tus dibujos, con tus puntos, en este caso tu dibujo va a salir mucho más preciso el óvalo, ¿sale? Hacemos un círculo y llegamos a ese punto. Ya tenemos el círculo hecho. Ahora lo que seguimos es realizar unas líneas base. Recuerda que todo lo que estoy haciendo con rojo son solamente líneas base, que tú no debes de manejar colores. Simplemente con tu lápiz lo debes de hacer más tenue. En este caso yo lo estoy haciendo de esta manera para que sea más fácil entender lo que viene siendo el óvalo y que sepas qué líneas son líneas base que finalmente debes de borrar más adelante. Ok, desde este vértice pasando por el vértice contrario y pasando la línea un poco, si te fijas me voy a pasar poquito más. Voy a hacer una línea desde este vértice pasando por este otro. No es la mediatriz, tiene que ser, recuerda que es el vértice del círculo con la mediatriz que teníamos. No las X que se marcaron aquí. Tiene que ser pasando por nuestro vértice del círculo y la mediatriz. Ya tengo la primera línea y ahora voy a indicar la segunda línea, que sería desde este punto, pasando por el vértice que se hizo con la circunferencia y la mediatriz, y voy a hacer una línea de igual manera pasándose un poco. Ya tenemos dos líneas base. Vamos a hacer exactamente lo mismo del lado contrario. Desde este punto, desde este vértice, pasando por nuestro vértice generado por la circunferencia y la mediatriz, y que sea lo más preciso posible para que nuestro óvalo quede lo mejor posible. Vamos a realizar una línea de esta manera. Recuerda que debe de quedar un poco pasado. Ya tengo tres líneas base y me quedaría una más, que sería desde este vértice pasando por el vértice contrario, y siempre hay que cuidar que pasen exactamente por el vértice de la circunferencia y lo que viene siendo mi mediatriz. Listo. A esto yo a mis alumnos les comento que es la forma del dulce. Tiene que quedarse como una forma de un dulce. Para empezar a trabajar necesitamos nuestro compás para continuar con esta práctica, y vamos a hacer los siguientes trazos. Desde el vértice formado en la parte inferior vamos a abrir nuestro compás desde esta punta y lo vamos a abrir hasta el eje superior, que sería este de aquí. Ahora sí, vamos a utilizar el lápiz y marcar bien esta línea, porque recuerda que ya esta es parte de nuestro óvalo. Desde esta línea base que forma la parte de nuestro dulcecito, tenemos que hacer una semicircunferencia desde este punto hasta el lado contrario. Hasta ahí. Nos pasamos en la parte superior y hacemos exactamente lo mismo en la parte inferior. Hacemos un semicírculo llegando hasta la línea contraria, hasta ese punto.
Si te fijas, en este caso ya va tomando forma lo que viene siendo nuestro óvalo. Para terminar lo que viene siendo las orillas de nuestro óvalo, tendríamos que tomar desde el vértice donde se hace la unión de estas dos líneas base y la circunferencia. Desde ese punto vamos a tomar nuestro compás y lo vamos a abrir hacia las líneas que ya tenemos marcadas de nuestro óvalo. En este caso, las semicircunferencias que acabamos de hacer en este momento. Vemos que nos quede y hacemos una semicircunferencia de esta manera. Pasamos del lado contrario. Se supone que no tendría que mover el compás si todo está correctamente bien. Deben de ser totalmente simétricos del lado izquierdo y del lado derecho. Ya nada más recuerda que debe de quedar muy bien en el punto donde se hace el vértice, y tenemos que hacer nuestra semicircunferencia en este punto. Y ahora sí, ya tendríamos terminado lo que viene siendo nuestro óvalo, conociendo el eje menor, ¿sale? Todas las líneas rojas que están marcadas aquí solamente fueron líneas base, que tú lo puedes realizar con tu lápiz, pero en este caso haciéndolo con una línea tenue y que no marque tanto para que no se noten demasiado. Vuelvo a repetir, en este caso para la práctica se hace con color rojo y bien marcado para que sea más fácil observarlo en el video y no tengas problemas al realizar tu práctica. Para esta práctica, la siguiente de óvalos, necesitamos las mismas herramientas, que sería nuestro escalímetro o regla, nuestras escuadras, en este caso profesionales. Yo también puedes utilizar de este tipo, que son más escolares. Si no tienes las herramientas necesarias, vas a utilizar tu compás y tu lápiz. En este caso yo voy a estar utilizando lápiz rojo para indicarte las líneas bases que vas a estar haciendo para este dibujo. En este caso, para esta práctica es hacer un óvalo, pero ahora vamos a conocerlo o vamos a realizarlo a partir de su eje mayor. Ya vimos cómo hacer un óvalo conociendo su eje menor. En este caso vamos a hacer una medida de un eje mayor de un óvalo. No te voy a dar la medida porque al fin y al cabo este procedimiento aplica para cualquier tipo de óvalo conociendo su eje mayor, y por lo tanto lo único que necesitas saber es su eje mayor. No necesitamos en este caso medidas. Si te fijas, todo lo vamos a hacer sin tomar medidas. Todo es prácticamente utilizando esto, y podemos hacerlo utilizando estas escuadras sin medidas. Para realizar lo que viene siendo nuestro óvalo conociendo nuestro eje mayor, necesitamos conocer un poco una de las propiedades de Tales o de las leyes de Tales, como le quieras llamar. En este caso, la propiedad del paralelismo, en el cual nos habla de que si una figura, un triángulo en este caso, es dividida o cortada en una de sus paralelas, todas las figuras que vamos a obtener serían figuras semejantes. O sea, hablamos que el teorema de Tales nos habla de la semejanza gracias a las paralelas que se hacen. Para este caso, lo que vamos a hacer es nuestra línea principal, que sería nuestro eje mayor, lo vamos a cortar con una diagonal. Bueno, más bien, no cortarlo. Vamos a realizar una diagonal al eje que tú quieras. En este caso, al eje y al ángulo que tú quieras. Puede ser desde este punto o puede ser desde este punto. Yo voy a tomar esta escuadra. Si te fijas, no estoy tomando ángulo. Simple y sencillamente estoy realizando una línea desde este punto y con un ángulo de apertura. ¿Sale? No me importa la apertura, no importa si tú lo haces a 45, a 30, a 60 grados. Si lo haces en este caso con una escuadra, si te fijas, la escuadra no nos da un ángulo de 30 grados. De hecho es un poco más de 30 grados. No debe de ser perfecto los 30 grados, es la apertura que tú desees, ¿sale? En este caso lo hice al tanteo.
En este caso, si te fijas, yo voy a abrir mi compás. Para dividir esta línea, tengo que dividir la línea principal en 3 partes iguales. Para dividirlo en 3 partes iguales, utilizando el teorema de Tales y esta línea que acabo de indicar, vamos a dividir la línea que acabamos de indicar, en este caso, en 3 partes iguales. Yo voy a abrir mi compás y aquí tengo una división. Voy a abrir mi compás sin moverlo, perdón, ya lo abrí una vez, hago mi primera división. Desde el siguiente punto hago mi segunda división y desde el punto obtenido de esta división, donde se hace el vértice, voy a hacer mi tercera división. Y listo, ya tengo esta línea dividida en partes iguales. Y gracias al teorema de Tales, estas divisiones yo las puedo pasar hacia abajo gracias a lo que viene siendo el paralelismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestras escuadras para poder hacer paralelas. Debo de hacer coincidir este punto con este otro punto final. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya vimos una práctica similar a esta de aquí, donde utilizábamos nuestras escuadras y podíamos hacer paralelas solamente haciendo este movimiento, ¿sale? Entonces, para realizar estas paralelas, necesito tomar mis escuadras, pueden ser de cualquier tipo las escuadras, y lo único que tengo que hacer es hacer coincidir este punto con este de abajo. Haciendo que coincidan esos dos puntos, puedo yo moverlas como sea, puedo mover las escuadras como yo lo necesite. El único chiste es de que coincida el último punto indicado con lo que viene siendo nuestro inicio o final de nuestra línea. Y empiezo a hacer la primera línea. Sin mover esta escuadra, esta la puedes mover sin ningún problema, pero recuerda que siempre deben de estar pegando estas dos escuadras. Esta para nada la he movido. Voy a hacer la siguiente paralela. Si te fijas, todavía la tengo posicionada en el mismo punto. Muevo mi escuadra hacia la parte de arriba para realizar una paralela y que siempre estén pegando estas dos escuadras. Y voy a hacerlo pasar, coincidir con la línea de arriba y voy a hacer esto de aquí. Recuerda que esta línea roja son líneas base que tú debes de hacer, son líneas más tenues que al final pueden ser borradas para que solamente quede lo que viene siendo el óvalo. Y listo. Ya tenemos nuestra línea principal dividida en 3 partes iguales. Esas 3 partes iguales nos van a ayudar a desarrollar lo que viene siendo mi óvalo conociendo su eje mayor. Para que sea más sencillo entenderlo, yo a este punto, a este vértice lo voy a llamar a este vértice lo voy a llamar B, a este de aquí lo voy a llamar C y por último a este lo voy a llamar D. Todo lo que estamos haciendo hasta este momento son líneas base. Recuerda que tú no lo debes de hacer con colores, simple y sencillamente lo debes de hacer con tu lápiz, pero con líneas más tenues. Voy a tomar mi compás y abriendo desde el punto B, desde el vértice B hasta el vértice A, voy a abrir mi compás y tiene que pasar por A y por C. Y voy a hacer un círculo, tomando como centro el punto B. Ya tengo mi primer círculo. Para el segundo círculo tendría que hacerlo desde el punto C para que nos queden dos círculos entrelazados. Y ese círculo, sin mover nuestro compás, si todas las medidas están bien, sin mover el compás debe de pasar por mis líneas o por mis puntos que ya tendría aquí, mis vértices. Si te fijas, ya tengo dos círculos entrelazados en el centro. Para continuar con nuestra práctica, necesitaría hacer unas líneas bases. A este punto de aquí, yo le voy a llamar E. Y a este punto de aquí, le voy a llamar F. ¿Para qué? Para que no haya confusiones de lo que tenemos que hacer en este caso.
Tomando desde el punto E y pasando por el C hasta llegar a lo que viene siendo la circunferencia, vamos a tomar un punto desde aquí. Todavía son líneas base, lo voy a hacer con rojo. Recuerda que tú lo puedes hacer con el mismo lápiz, pero marcando líneas más tenues. Voy a pasar una línea y llegando hasta la circunferencia. Ahí tengo una línea. Voy a tomar desde este mismo punto pasando por B, desde E pasando por B y llegando hasta nuestra circunferencia. Recuerda que los trazos deben de ser precisos para que nuestro dibujo quede lo mejor posible. Ahora, desde F pasando por B hasta tocar nuestra circunferencia. Desde F pasando por el vértice B y llegando hasta lo que viene siendo nuestra circunferencia. Por último, desde el punto B, pasando por el vértice C y llegando hasta nuestra circunferencia, vamos a hacer el siguiente punto. Desde F, pasando por el vértice C y llegando hasta nuestra circunferencia. Y listo, ya nos queda una figura muy similar a esta que tenemos aquí. Recuerda que las líneas tenues te van a ayudar a realizar la figura lo mejor posible. Para continuar con nuestro dibujo, ahora sí ya voy a tomar el lápiz y lo voy a marcar como debe de ser, porque ya esto ya sería parte de nuestro óvalo. Para la parte superior, lo que necesitamos hacer primeramente es, desde este punto, desde este vértice F, vamos a abrir nuestro compás hasta lo que viene siendo la línea contraria de aquí. Hasta este punto. Y lo que hacemos es, hacemos una línea que nos lleve hasta el siguiente punto, que sería aproximadamente ahí. Del lado contrario, hacemos desde el punto E, y como ya está abierto nuestro compás a este punto de aquí, ya lo único que hacemos es terminar desde este punto hasta el punto contrario donde se hace el vértice con nuestro círculo, hasta ese punto. Ya para que se vea un poco mejor, voy a retocar estos círculos únicamente la parte que me es servicial, que sería la parte externa de nuestro óvalo, que sería desde este punto, y vamos a hacer un círculo, un semicírculo. Traten de que las vueltas siempre sean hacia el mismo lado, debido a que ahorita tuve un problema de que se movió el compás. ¿Sale? Ya tenemos la primera parte del óvalo, que sería de un lado, y del otro lado, desde este punto hasta el contrario. Y ahora sí, ya tenemos nuestro óvalo indicado. Vuelvo a repetir, todas las líneas rojas son únicamente líneas bases que me van a ayudar a hacer lo que viene siendo nuestro óvalo poco a poco con esos trazos. Son trazados base. Nuestro óvalo es solamente la parte exterior. Te voy a pedir que por la práctica que se está realizando, dejes todos esos trazos para saber cómo realizaste tu práctica. Pero recuerda que el trazo debe de ser lo más tenue posible. Únicamente nos van a servir para líneas base. Nuevamente te lo repito, en este caso yo te estoy marcando mucho las líneas para que no tengas ningún problema al ver el video y que no alcances a ver lo que estamos haciendo.
Entonces ya tenemos dos óvalos conociendo su eje menor y conociendo su eje mayor.